Continuamos en Málaga en Antena, vamos ahora del espacio de gastronomía en nuestra sección de servicio público. Hoy vamos a charlar con el nuevo gerente del Colegio de Administradores de Finca de Málaga, con Fernando Pastor, que ya está con nosotros aquí en plató. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Hay que explicar a nuestros espectadores que esta figura de gerente de este colegio oficial es una figura nueva que se ha creado desde las últimas elecciones de vuestro colegio, que hasta ahora existía la figura de presidente y ahora pues es un nuevo término, una nueva figura que es de gerente, y todo ello pues desde el pasado mes de diciembre. O sea que, Fernando, llevas en el cargo pues muy poquitos meses. Explícanos un poco cómo ha sido el proceso, ¿no?, hasta llegar a convertirte en gerente de administradores de finca, y cuál es el funcionamiento interno de este colegio, actividades que realizáis durante todo el año. Un poco, cuéntame. Bueno, pues la figura de gerente la hemos creado, hemos presentado una candidatura a la elección del colegio para una junta de gobierno, como establecen los estatutos del colegio, y veíamos la necesidad de crear la figura de gerente por profesionalizar un poco más el funcionamiento de la junta de gobierno. La junta de gobierno normalmente de los colegios profesionales los estatutos son antiguos y son un poquito obsoletos su trabajo, ¿no? La figura de gerente se crea para agilizar el funcionamiento del colegio y para trabajar más rápido. ¿Para ser administrador de finca hace falta algún tipo de titulación o hay mucho intrusismo? Porque hay, por ejemplo, abogados que ejercen de administradores de finca. No sé, esto yo te hablo un poco desde el desconocimiento, ¿no? Hay muchas profesiones que pueden acceder a nuestra profesión, muchas titulaciones, abogados, economistas. El requisito que establecen nuestros estatutos del colegio es que se colegien. Abogados, economistas, veterinarios, hay una amplia gama de profesionales que pueden incorporarse al colegio y ejercer la profesión. ¿Cuáles son los objetivos de la Junta, de esta nueva Junta, para este mandato? Pues nuestros objetivos principalmente es acercar la figura del administrador a la sociedad, que creemos que somos un poco desconocidos, a pesar de que llevamos muchos años ejerciendo esta función, porque creemos que somos los administradores. En definitiva, gestionamos el bien más importante del ciudadano, ¿no?, que es su vivienda, que cuando empezamos a trabajar nos hipotecamos en una vivienda y tenemos que cuidarla, y el que no la cuida o el que nos la debe cuidar es el administrador colegiado, ¿no? Y es que una comunidad de vecinos es como un pequeño gobierno, es como un pequeño ayuntamiento. Realmente hay que tomar decisiones, hay que estar al día de los pagos, porque si no, al final pues el bloque empieza a acusar esa morosidad, ¿no?, cuando hace falta arreglar cosas y no hay liquidez. Y el administrador ahí juega un papel importante, ¿no?, de controlar esos pagos, de estar un poco encima, me imagino, del vecino pues que deja de pagar los recibos. Ahora mismo, ¿cómo se está trabajando? Porque sabemos que la morosidad ha aumentado pues de una forma muy importante, ¿no? De hecho, estamos hablando ahora mismo de que 1 de cada 3 malagueños está dejando de pagar el recibo de la comunidad. Efectivamente. Ha hecho una buena comparación el administrador de finca con la administración local, porque al final lo que nosotros manejamos es un presupuesto y hacemos funcionar a un edificio. La administración local hace funcionar a la ciudad, nosotros un edificio con proveedores y acreedores y con clientes que son los propietarios al final. Y problema ahora mismo, la morosidad es el mayor problema que tenemos en las comunidades. ¿Por qué? Porque con la crisis ha aumentado exponencialmente esta morosidad, ¿no? Lo que tú has comentado del 33% de vecinos morosos. De ese 33%, el 16% corresponde a las entidades bancarias. Las entidades bancarias que se están quedando con viviendas porque ejecutan hipotecas, desahucios, y porque también hay muchas promotoras, sobre todo en la costa, que han quebrado, han declarado concursos de acreedores, ¿no? Y los bancos se quedan con sus viviendas, con promociones, con muchas viviendas en algunas promociones, no pagan las cuotas ordinarias, y hay comunidades que cuesta trabajo que funcionen. Hablamos de 9 millones de euros que deben los bancos en Málaga, de viviendas que han sido, en su mayoría me imagino que embargadas, y los bancos no asumen ese gasto mensual de la comunidad. Esto por ley parece que está permitido, aunque parezca increíble. Por ley no está permitido. No está permitido, pero ellos lo hacen. Por ley no está permitido que nadie deje de pagar, ¿no? ¿Y los bancos entonces por qué sí lo dejan? Los bancos dejan de pagar porque los bancos, desde que ejecutan una hipoteca y se hacen dueños de la vivienda que antes era de un ciudadano, ellos lo que intentan es tener esa vivienda poco tiempo en cartera, ¿no?, darle el pase, venderlo. De hecho, las entidades financieras
yo creo que no pagan porque están en mala situación económica, como toda la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y ellos cuando dan hipoteca, ahora mismo si vamos a preguntar a una entidad financiera por hipoteca, lo que nos ofrecen, si nos ofrecen hipoteca es para su propia cartera, ¿no? Ellos no son entidades de gestión de inmuebles, entonces no están preparados y no saben cómo gestionar sus carteras. ¿Por qué no pagan? Pues probablemente por eso, por lo que te he dicho, porque la situación suya es mala y porque lo que intentan es traspasar rápidamente esa vivienda. Lo que pasa es que mientras traspasan esa vivienda, la mayoría de los bancos se guardan los autos de adjudicación de la vivienda, los guardan en, podemos decirlo coloquialmente, los guardan en cajones, no lo escriben. Entonces difícilmente nos enteramos de que se han adjudicado la vivienda y no podemos iniciar los procedimientos que hacen falta para reclamarle las deudas. Bueno, pero vamos a ir a un caso práctico, ¿no? A modo de ejemplo, una comunidad en la que, vamos a decir, entre los comuneros es vox populi de que a un vecino le han embargado esa vivienda. Pongamos el caso de que ese vecino que le han embargado la vivienda ya de por sí llevaba meses sin pagar esa comunidad, con lo cual es lo más normal, ¿no? Ahí ya hay una deuda importante. Es vox populi, incluso vamos a hacerlo hasta más evidente. Incluso un caso de que ha salido en los medios, ha escrito la vivienda, que allí el 15M ha ido a protestar, vamos, que es vox populi de que hay un piso ha sido embargado, vale. A la deuda que ha dejado el vecino comienza a sumar la deuda que el banco va a ir arrastrando. Claro, la ley... El banco, si eso es tan evidente, ¿qué mecanismo hay para que esa comunidad pueda exigir al banco que se ponga al corriente, ya que es el nuevo propietario de esa vivienda, que se haga cargo de esa deuda que ha dejado el anterior propietario y que esté al corriente mensualmente de esos pagos? Al final el banco pagará, lo que pasa, la ley establece que el propietario nuevo responde del año en curso y del anterior, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, cuando a un propietario le ejecutan la hipoteca, si debe la hipoteca seguro que debe comunidad y debe muchas más cosas, ¿no? Porque yo creo que lo último que se deja pagar en este país es la hipoteca. Entonces, si debe comunidad, que probablemente deba más de un año, lo que deba más de un año ya se pierde porque al banco nada más que le puede reclamar un año antes de que él compre, ¿no? El año en curso y el anterior. Cuando la Junta de Propietarios hace una reunión y certifica la deuda ya del banco, porque como tú dices, en público y notorio que es del banco, incluso lo tiene escrito, empezamos el procedimiento judicial y al final se le cobrará, pero podemos estar tranquilamente 2 años sin haber cobrado cuotas. Si eso lo pasamos al 20% de la deuda más o menos, una comunidad sin el 20%, cuando los presupuestos de las comunidades van justos, es difícil que funcionen. Es decir, al final se le cobrará al banco, ¿no? Porque si el banco ha sido dueño de un periodo, de ese periodo tiene que responder al final el banco, pero... Lo anterior se pierde. Lo anterior podemos reclamárselo al propietario, pero el propietario si ha perdido su vivienda es difícil que tenga otros bienes, ¿no? Claro. Es complicado de luego esta situación y al final la realidad es que muchas comunidades se la ven y se la desean para sacar los presupuestos adelante, ¿no? Claro, y además nos encontramos con proponer en las comunidades, proponer derramas extraordinarias porque no llegamos con el presupuesto que había aprobado por las deudas, ¿no? Y los vecinos que sí están pagando religiosamente sus cuotas no lo entienden y se crispan y te dicen, oye, yo que estoy pagando, ¿cómo me vas a pedir ahora que ponga más dinero para pagar lo que deben? Y al final hay que hacerlo porque si no, no... Y desde el Colegio de Administradores de Finca, no sé, ¿cuál es la propuesta que se hace ante esta problemática que estamos hablando de que 1 de cada 3 malagueños no paga su comunidad de vecinos? Es que es una cifra muy pero que muy importante, ¿no? Algo habrá que hacer porque tampoco, me imagino además que si se recurre a la justicia, entre que se celebra el juicio, puede pasar hasta más de un año. Bastante más de un año. Y en muchos casos además tengo entendido que la notificación del juzgado a lo mejor no llega ni al propietario porque es que no lo localizan. Claro, además como vivimos en un país bastante garantista, en los juzgados nos estamos encontrando muchas trabas para anotar embargo y para ejecutar subastas, porque los jueces se quieren asegurar de que llega la notificación, ¿no? Y eso lo que hace es hacer que el procedimiento sea mucho más largo. En la Costa del Sol, que en Málaga tenemos el problema de la Costa del Sol, que la mayoría son segundas residencias, y mucha parte de propietarios extranjeros, hay que comprender que es mucho más difícil localizar los propietarios extranjeros, aunque la ley de propiedad horizontal diga que el domicilio donde hay que notificarle el de la finca si no tiene otro domicilio conocido en España, en los juzgados nos dicen que no, que sigamos intentándolo, que sigamos buscando, y al final eso nos vamos a 2 años, 2 años y medio, 3 años y no hemos cobrado la deuda. Pero también, por ejemplo, me consta que en época de bonanza las comunidades de vecinos también dejaban de percibir
mensualmente esos recibos de la promotora que había hecho esa vivienda, ese bloque o esa urbanización, porque a lo mejor a fecha de ese recibo no había vendido X piso, X vivienda, X casa, y la promotora decidía que cuando ya tuviese propietario adjudicado, alguien comprara esa vivienda, se hiciera cargo de esa deuda. ¿Eso era legal o no? Porque eso se ha hecho. Pues fíjate, hoy precisamente con el asesor jurídico del colegio hemos estado comentando un caso de una promoción en la costa importante, grande, que la promotora había incluso inscrito en los estatutos una cláusula de que mientras ellos eran propietarios no tenían que pagar cuota de comunidad. Las promotoras han hecho verdaderas aberraciones, ¿no? Porque sabían que hacían conjuntos grandes, que le costaba trabajo venderlo y entonces se ponían cláusulas que eran totalmente abusivas, ¿no? Hay un par de temas que van a dar que hablar en los próximos meses. Uno es una readaptación de la TDT, uno de los temas que me gustaría que nos explicase Fernando, porque en su día ya las comunidades tuvieron que hacer un desembolso importante para readaptar su sistema de antena, salvo los que son abonados de esta casa, que por el cable te lo llevamos todo fácilmente, pero los que no tienen la suerte de ser abonados de PTV Cable, de PTV Telecom, pues han tenido que desembolsar una cantidad importante, ¿no?, para que su bloque, pues, ahí que ocurre que ahora tenemos que hacer otro gasto, ¿no? Para 2014, el 1 de enero de 2014, tiene que estar todo cambiado, si no, nos quedamos sin televisión. El 1 de enero del 2014 se produce el segundo apagón digital, le dicen dividendo digital, y eso nos pasa en España porque muchas veces somos más papistas que el Papa, ¿no? Fuimos los primeros en Europa, ¿no? Efectivamente, fuimos el primer país en Europa en adaptar la TDT o en instalar la TDT, y eso hizo, pues de hecho cuando las primeras instalaciones de TDT estuvimos modificándolas muchas veces en los edificios, y ahora que nos encontramos que nace la nueva telefonía 4G, una telefonía más avanzada. Esa telefonía necesita un espacio de banda que están ocupando ahora mismo, el canal 66 y el 69, que lo están ocupando los paquetes de cadenas comerciales, Telecinco, Antena 3, La Sexta, 4, y eso se tienen que redactar en frecuencias más bajas que hay libres, porque había muchas frecuencias, pasa que como no se sabía que iba a salir a 4G y fuimos los primeros, pues se ocuparon eso ahora se tiene que quedar libre, y entonces esas cadenas tienen que realojarse en otra frecuencia, y las comunidades todas tienen que volver a adaptar. Incluso se está hablando de que a las comunidades no solo tendrán que poner módulos nuevos, sino que muchas tendrán que poner antenas nuevas, porque parece ser que va a haber problemas de mucha interferencia. Se habla de un gasto medio por comunidad de 300 euros. Eso es, sí, porque está calculado los módulos. Habrá algunas comunidades, las más nuevas o las que cuando han hecho los últimos cambios han comprado módulos de banda ancha, se llama, que pueden resintonizarse, esas quizás no tengan que hacer la inversión, solamente cambiar la antena, que la antena a lo mejor son 70, 80 euros, pero la mayoría tienen que hacer el desembolso ese de 300 o 350 euros seguro. Y en estos tiempos ese desembolso, pues la verdad que es también importante, ¿no? Supondrá, me imagino, que cuotas extras y... Supondrá que esa inversión, el gobierno de Zapatero dijo que, como había sido responsabilidad del gobierno el fallo que se iban a hacer cargo, que iban a dar subvenciones, y lo que pasa que ahora con los recortes, uno de los recortes es este. Hablando de recortes, y no sé si en ese caso positivo o negativo, a ver la opinión del nuevo gerente del Colegio Oficial de Administradores, porque en Málaga Capital se ha reducido de 17.000 viviendas a 3.500 las casas, los pisos que van a tener que pasar la ITE, la Inspección Técnica de Edificios, lo que es el ITV, pero de los inmuebles, ¿no? Todo ha sido esta reducción en el número de viviendas que van a tener que pasar la ITE por una decisión del Gobierno, y la Gerencia de Urbanismo en nuestro ayuntamiento pues al final ha aplicado este mandato, esta orden del Gobierno, y se reduce drásticamente el número de viviendas que van a tener que pasar esa inspección. ¿Lo ves como positivo o negativo, Fernando? Bueno, pues lo veo, tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que lo que tú has dicho, de 17.000 viviendas van a controlarse 4.000. Esto es por tema de fecha, ¿no? Esto es por tema de fecha, sí, porque la ordenanza municipal establecía que había que revisar los edificios desde el 1957 a 1980 este año, había que presentar el informe técnico, y la ordenanza o la regulación estatal establece que son del 1957 a 1962, 5 años son los que hay que presentar este año. ¿Qué pasa? Pues que con la situación de crisis, yo creo que el Gobierno lo ha hecho por esto, porque con la situación de crisis actual, los edificios que pasan la ITE, la mayoría hay que hacer reformas, y esas reformas, al no haber subvenciones, las tienen que pagar los vecinos.
Tengo aquí un titular, dice, el Gobierno quiere poner coto a los 1.650 colegios profesionales que existen en España. El Ejecutivo Central aboga por racionalizar el sector con menos órganos colegiales, inscripciones voluntarias y adelgazar las reservas de actividad. A ver. Pues sí, el gobierno ha hecho o ha creado una pequeña guerra con el sector profesional. Desde la Unión Profesional, a la que pertenecemos la mayoría de los colegios profesionales, se está luchando contra el Gobierno en este caso. ¿Por qué? Porque el Gobierno, en el afán de competitividad y competencia, está mezclando los dos términos, competitividad y competencia. Competitividad la queremos todos, desde los colegios profesionales también queremos ser competitivos, queremos fomentar la profesionalidad, pero dándole garantía a los ciudadanos. Y ponemos un ejemplo que nos ha venido además como anillo al dedo, ¿no? Lo que ha pasado con las hamburguesas, ha habido un análisis de venta de hamburguesas de 20 supermercados, ¿no? Comerciales, súper conocidos. Esas 20 hamburguesas, según la OCU, que es la que lo ha analizado, ninguna nos recomiendan que las comamos, ¿no? Son muy baratas. Al kilo de hamburguesa al final salía 6 euros. Pues fíjate, en el precio no estaba la ventaja, porque estábamos comiendo mala carne, ¿no? Entonces, lo trasladamos a servicios profesionales. ¿Queremos que sea muy barato? No, desde los colegios profesionales queremos que sea un buen servicio con muchas garantías, que garanticemos, pues por ejemplo, en el caso de administradores de fincas, el administrador de fincas colegiado, desde el colegio le estamos dando la garantía de que está formado continuamente, de que tiene un seguro de responsabilidad civil, de que tiene un seguro de caución y de que es una persona que cumple unas normas deontológicas en su trabajo que a lo mejor una persona de fuera seguro no lo va a cumplir. En ese sentido quería preguntarte, Fernando, el Colegio Oficial de Administradores de Finca no es solo para los administradores de finca, me imagino que es un órgano abierto a que el ciudadano de a pie, que el malagueño de a pie pueda acercarse, preguntar, sugerir, incluso informarse de alguna duda que tenga o incluso comunicar alguna anomalía, porque efectivamente, me imagino que entre vosotros... Dentro del colegio tenemos una comisión que es de deontología. La mayoría de las cosas que ve esa comisión pues son quejas entre compañeros y quejas de ciudadanos hacia compañeros, ¿no? Porque consideren que no están siendo bien atendidos o porque no estén llevando una buena administración de su finca, ¿no? El colegio administrador de finca lo que hace para el ciudadano es dar una garantía de que sus colegiados están haciendo un buen trabajo. De hecho, ahora una de las propuestas de nuestra candidatura es crear un sello de calidad que no todos los administradores conseguiremos tener, pero que el que lo tenga pues será un plus de garantía, de profesionalidad a los ciudadanos que su administrador, pues eso, va a tener una formación continua, va a estar participando en todos los cursos de formación y va a tener un pequeño plus de profesionalidad, ¿no? Pues dos cuestiones más. Por ejemplo, consejos, como gerente de este colegio oficial de administradores, consejos para las comunidades a la hora de contratar los servicios de un administrador. ¿Qué es lo más recomendable? No sé, algún consejo. El consejo que yo tengo que dar es que sea un administrador de fincas colegiado. Colegiado. Que eso se puede pedir la colegiación. Eso en el colegio estamos abiertos, como tú has dicho antes que sí estamos abiertos y de hecho ahora en la página web que estamos en proceso de mejora, vamos a poner un buzón o no sé si llamarlo buzón o un canal de consulta al ciudadano, que todos los ciudadanos puedan acceder ahí y en 24 horas nos vamos a comprometer a que un administrador le haya respuesto a su duda, ¿no? Muy bien. Y la otra cuestión, ¿dónde estará el Colegio Oficial de Administradores de Finca? Por si algún malagueño, algún espectador quiere acercarse y preguntar o trasladar alguna cuestión. El colegio está en calle Compositor Lembe Ruiz, en el edificio Galaxia, la primera planta, en la oficina 3. Tenemos una página web que es cafmálaga.es y tenemos un perfil en Facebook también, CAFMálaga, y Twitter. Estamos en las redes sociales y estamos intentando modernizar todas estas cosas, ¿no? CAF Málaga de Colegio de Administradores de Finca. Colegio Administradores de Fincas Málaga.es. Pues ¿cuántos años de mandato por delante? 4 años. 4 años. Pues buen trabajo, espero que se haga desde esta nueva Junta Directiva y las puertas de nuestro programa, por supuesto, abiertas siempre a recibir información interesante y a compartirla con nuestros espectadores. Muchas gracias, Fernando. Te lo agradezco a ti también y que cuando queráis alguna noticia, pues o tengáis algún problema, consultéis con el colegio. Estamos en contacto, muchísimas gracias. Nosotros ahora nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con más contenido aquí esta tarde en Málaga en Antena. Hasta ahora.